¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Abogado, político, poeta venezolano, formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Anzoátegui entre el año 2000 y 2004, gobernador del Estado Anzoátegui por 2 periodos consecutivos entre el 2004 y el 2012, fue designado defensor del pueblo en el 2014 y desde adolescente ha sido perseverante defensor de la causa de los derechos humanos en Venezuela. Es poeta. Comenzó a escribir poesía a los 14 años, cuando estudiaba en el Liceo Pedro Briceño Méndez del Tigre. Publicaba poemas en el diario Antorcha de esa ciudad. Sus poemas llegan a papel literario del Nacional. Ha escrito 11 libros de poesía. Y en el último ranking institucional de Interlace, la Fiscalía General de la República recibe un respaldo, un apoyo, una opinión favorable del 61% de los venezolanos, colocándose entre las 5 primeras instituciones oficiales del país. Bienvenido, fiscal. Muchas gracias por la invitación, Chemel. Siempre bienvenido. Gracias. Recientemente hemos visto con asombro, con preocupación, el tema de la violencia escolar, de la violencia entre adolescentes, una violencia inexplicable, una violencia sádica, sin escrúpulos. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas situaciones? En primer lugar, reflexionando acá en voz alta y viendo de manera progresiva y escalonada cómo a cada caso presentado sucede otro peor, sí, por la sevicia, por el sadismo, por la crueldad, en la que actúan en manada, en jauría. Sí. Jóvenes de una edad muy temprana para ser yo diría, tan salvajes en su instinto, ¿no? Por ejemplo, primitivos. Hay casos que me han conmovido mucho. Uno que motivó toda esta campaña de principios de año, de un joven de 14 años en Mérida que por sufrir dificultades en el habla era objeto de acoso escolar, de maltrato, de burla, e intentó suicidarse con un herbicida. Fíjate hasta dónde puede llegar un tema como este, ¿no? Otro caso muy lamentable, dramático, que conmovió mucho a la opinión pública y que tiene imputados, 3 imputados. Porque yo quiero aclarar que un adolescente a partir de los 14 años puede ser sujeto a ser procesado y judicializado en función de una comisión de un hecho punible que él mismo pueda accionar o promover, ¿no? A partir de los 14 años. A partir de los 14 años. Entonces, el caso al que me refiero ocurrió en el Zulia, donde una joven con síndrome de Down llega a una cancha de una institución escolar de allá del estado Zulia. Y bueno, mira, aproximadamente unas 10, 8, 7 personas menores de edad comenzaron a atacarla de una manera tan vil, tan terrible, y otros se mofaban grabando. Ese es otro detalle, ¿no? Otros indiferentes. Exacto. Y un profesor que está allí, que también ha sido imputado, un instructor deportivo, simplemente viendo su computadora sin importar lo que ocurría allí. Igualmente en el Colegio Teresiano, acá en el Paraíso, dentro del aula de clase, imagínate, son cosas que ocurren, y eso por eso quiero llamar la atención, dentro de instituciones educativas. Allí hemos ido más allá, hemos imputado a las autoridades escolares por omisión. Fíjate que en el Colegio Teresiano se ve también la manera tan salvaje, pareciera que la grabación del evento hace que el actor agresor se vuelva más cruel,
porque hay otros que están allí instigándolo a que siga golpeando. Otro caso ocurrió también en el Colegio Loyola de Puerto Ordaz. Allí se imputó a la directora y obviamente al niño agresor que le da una golpiza a un niño más débil, obviamente, físicamente, lo lanza al piso y en el piso lo revienta a patadas, ¿no? Lesionándolo. Casi todas estas imputaciones son por lesiones, obviamente, ¿no? Y a las autoridades escolares por omisión, porque tienen una responsabilidad. Si usted es director de un colegio y dentro de la institución ocurren temas como este y usted no toma medidas de expulsión, medidas administrativas o para prevenir estos hechos, hay una responsabilidad. Entonces no pueden escudarse en la religión, por ejemplo, como ocurrió allí, un rector quedó muy mal parado ante la opinión pública, cuyo nombre y apellido no recuerdo, pero vino a defender como toda solidaridad automática, tanto a los agresores como a la directora de la escuela, del Colegio Loyola, porque es un colegio privado, supuestamente de la iglesia. Bueno, con más razón, tienes que actuar con probidad, con ética, con decoro. Y entonces, fíjate, la opinión pública, que siempre uno va tomando en cuenta las denuncias que se hacen no solamente por la vía de redes sociales, sino que te llegan al despacho fiscal. Uno tiene que actuar de manera inmediata, porque ¿cuál es el drama de esto? Y por eso como fiscal general de la República he puesto el foco a principios de año y todo lo que va de este año 2022 en este tema. Produce inducción al suicidio, produce deserción escolar, produce trastornos psíquicos a quienes sufren de este tipo de acciones. Y obviamente los forajidos que lo cometen son personas disfuncionales, claro, totalmente, se pueden convertir en azotes de la sociedad. Entonces, fíjate. Potenciales asesinos. Asesinos y delincuentes, porque delincuentes, sí. Si ya de niño, adolescente, tienes esta actitud y no se te coloca un freno, obviamente imagínate cómo será cuando tengas 20, 30, 40 años. Pudiera ser un femicida. Pudieras atacar a tu pareja y golpearla de manera criminal, a tus hijos. Entonces, yo he dicho esta consigna: sancionar es prevenir. Aparte de las campañas educativas de formación, Chemel, está la sanción tal como establece la ley. La ley establece las lesiones como un delito, pero es que nosotros también hemos propuesto una ley, se la hemos presentado a la Asamblea Nacional. Una ley contra la violencia entre adolescentes. Sí, se la entregué. Quiero que me hables detenidamente de esa ley y de la responsabilidad de los padres. ¿Cómo no? Que no solamente los funcionarios tienen o las autoridades de las instituciones educativas. Sin olvidar el número de casos, Chemel, que hemos los recibido. Padres, porque la 74 casos, ojo, no son 2 y 3. Este año hemos recibido como denuncia 74 casos entre enero y abril. Quiero que hablemos de eso. Cifra. Quiero que hablemos de eso después de la pausa comercial. Muy bien. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Conversamos con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Me mencionabas la presentación de una ley para prevenir, sancionar y atender la violencia escolar, el acoso escolar. Sí, este pasado 7 de abril me tocó presentar mi alocución, mi rendición de memoria y cuenta anual correspondiente. Eso se hace ante la Asamblea Nacional. Y allí presentamos un paquete de leyes en materia de derechos humanos como aporte del Ministerio Público en la parte legislativa. Yo creo que eso es un dato
bien importante. 7 leyes presentó el Ministerio Público el pasado 7 de abril a la Asamblea Nacional que esperamos sean tomadas en cuenta, sean discutidas. Una en favor también de la fauna silvestre y en favor del medio ambiente, una que amplía el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Que es muy importante. Y esta que ha causado mucha atención, ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes. Tiene dos, vamos a decir, dos grandes temas centrales de esta ley. La parte preventiva, que se debe coordinar con las autoridades escolares, Ministerio de Educación, etcétera, y la parte sancionatoria. No puede dejar de verse eso. La parte sancionatoria contra el agresor, obviamente, y contra las autoridades que hacen omisión, se hacen la vista gorda. Eso no fue conmigo, perdón. Si dentro de sus instalaciones escolares y educativas ocurren eventos de violencia, usted es responsable por no evitar que ello ocurra. Así y que, vigilar así lo que mismo ocurre dentro de la institución. Entonces, yo creo que, fíjate, porque aquí hay que hacer conciencia de lo que significa este drama. ¿Qué genera el acoso escolar? Genera en primer lugar fracaso escolar en quien lo sufre, actitudes de aislamiento, altísimos estados de ansiedad, cuadros depresivos, inhibición escolar, aparición de neurosis e histerias, imágenes negativas de sí mismo, de la persona que constantemente es víctima de ello. Y la consecuencia más grave de todas es que puede conllevar al suicidio de niños, niñas y adolescentes víctimas de todo este hecho. Fíjate que la UNESCO ha hecho un estudio sobre este tema, ¿no? Y los datos son realmente es un problema global, ¿no? Espantosos. Fíjate, en 144 países el estudio en el año 2019 revela claramente la magnitud de este tema. 1 de cada 3 estudiantes en el mundo se declaró víctima de acoso escolar. Así que no podemos banalizar este tema. Todos somos padres de familia, todos acá tenemos algún hermano, un primo, un sobrino, un familiar que puede estar siendo potencialmente víctima de este tipo de agresores que merecen, repito, no solamente el repudio, decir, oye, qué malo, no, sino la sanción en base a lo que está cometiendo, tipificándose el delito dependiendo obviamente de la magnitud del mismo, pero nosotros hemos conseguido el tipo penal. Si usted agarra y le da una golpiza a un joven, a un menor de edad, porque le dio la gana, porque no, es que me quitó un lente, no, porque es que me estaba tomando un agua y me tumbó el agua, entonces usted agarra y lo medio mata. Usted tiene que responder ante la ley. Y yo creo que el precedente que estamos haciendo es importante, Chemel, porque fíjate, ya van aproximadamente 7 casos en este momento, como estamos haciendo esta entrevista, 7 casos al menos, en La Guaira, en Bolívar, en el Zulia, en el área metropolitana de Caracas, con imputaciones. Es decir, esto va en ascenso, procesar los casos, trabajarlos con mucha responsabilidad y hacer conciencia. Yo convoco a los padres a que denuncien, no se queden callados. No, porque fíjate, hay gente que me ha abordado en las calles, aparte de las felicitaciones respectivas, que me ha dicho, mira, yo he tenido que retirar a mi hijo por acoso escolar de 3 colegios diferentes. ¿Tú sabes lo que es eso? Estar del timbo al tambo, porque en cada colegio yo le pregunto, pero ¿cuál es la razón? Bueno, casi siempre ocurre un tema como este. Es que el niño tiene cierta condición especial. O sea se aprovechan de una situación más bien que merece compasión, merece misericordia. Entonces, si no tomamos conciencia de ello, si no formamos en valores, oye, ¿dónde está la solidaridad? Si te vas a burlar al punto de agredir a puñetazos a un menor porque tenga una condición especial en el habla o motora o porque físicamente es más débil. Pues todas las imágenes, no sé si te has dado cuenta, es una persona fuerte, mucho más alta, masacrando a golpes a alguien más indefenso. Entonces no, alguien diría, no, bueno, en la época mía
eso se arreglaba en salida a puño, es que es diferente. Aquí no estamos hablando de una, no, que en salida nos vemos, no, es que estamos hablando de personas que son constantemente asediadas, haciendo burla en lo moral, haciendo daños psicológicos y morales, y luego daños físicos que en algunos casos han sido terribles, como el que te comenté de Mérida, donde esta persona, este joven de 14 años, por un milagro se salvó. Entonces, son alarmas que tenemos que oír, que tenemos que ver y que tenemos que rápidamente atender. ¿A qué se debe esta violencia? Pues no es el mismo chalequeo, ¿te acuerdas? De otras épocas. Ahorita hay saña, claro, no hay compasión. Pero fíjate, ¿qué pasa con la sociedad? Fíjate, Chemel, alguna gente como para excusarse al principio, ya no. Ya a estas alturas no. Pero cuando nosotros comenzamos esto, igual como cuando tú arrancas toda lucha vanguardista, que te colocas, digamos, al frente de temas que parecieran invisibles en la sociedad, pero que están allí. Como cuando comenzamos nosotros con el tema del maltrato a los animales, que descubrimos, muchos de esos maltratadores tenían antecedentes penales. Y antecedentes penales por maltrato hacia las mujeres, hacia los niños, o hacían grupos de fetish crush animal. ¿Qué es fetish crush animal? Bueno, la utilización de animales para el asesinato mientras los grabas y luego vender los videos y comercializarlos afuera. Venderlos por 3 lochas aquí, pero afuera en algunos miles de dólares. Y el que lo recibe en las plataformas los comercializa aún más, porque hay gente enferma mentalmente que consume eso. Entonces, esos casos, hemos llegado hasta allí, fíjate, a descubrir y desmantelar redes de fetish crush animal, que utilizan, repito, animales para matarlos en presencia incluso de niños. Está vinculado eso a la pornografía infantil. Así que, por favor, estos temas no los veamos como, no, hombre, eso no es importante. Claro. Sí es importante porque vincula al ser humano, vincula a la dignidad humana, vincula a la familia. Fiscal, ¿qué está pasando? Entonces, allá voy, fíjate, eso no, que un chalequeo. Incluso se configura una cultura de la violencia, del abuso sexual, del sadismo, de la violación. Fíjate, yo diría que todo está concatenado de alguna manera, de manera negativa. Por ejemplo, cuando se dice, no, que antes existía el chalequeo, pero ojo con eso, porque el chalequeo es un término antiguo de lo que hoy es el bullying. Sí. Chalequear es burlarse. Lo que no se observaba era la hazaña, el sadismo. De repente a escala, porque todo tiene una escala. Claro, primero comienza a eso me refería. Primero comienza así, luego termina, como te estoy diciendo. Porque de pronto antes no existía un teléfono inteligente donde tú grabaras en tiempo real la golpiza, la paliza. No te estoy diciendo que los actores agresores, como se saben grabados y hay un estímulo de otros instigadores, por ejemplo, en el caso del Zulia, de la niña, de la muchacha que sufre de síndrome de Down, que fue golpeada, nosotros imputamos a los instigadores. Porque no solamente el que está golpeando, el que está instigando también debe responder por ello. Entonces yo creo que hay un uso positivo que podemos hacer de las redes. Tú y yo hacemos un uso positivo de las redes para comunicar una información, una idea, para promover la cultura, el arte, la música, la poesía. Pero hay gente que hace un uso negativo de las redes. Entonces yo creo que la distorsión del uso de las redes ha llevado a que esto crezca y haya entonces, subyaga unos antivalores que antes no se veían porque no existían los teléfonos inteligentes que te grababan en el momento lo malo, lo bueno efectivamente también, pero estamos aquí hablando de la parte negativa. Sí. Entonces yo creo que ese detalle ha distorsionado. Pero algo está pasando, señor fiscal, algo está pasando
en las entrañas de la sociedad venezolana que estamos observando, no solamente porque existen las redes, pero estamos observando mayor saña, mayor sadismo. Yo creo que ¿Dónde está la red? La Fiscalía trata de ir a las raíces. La raíz puede estar en el hogar, la educación de los padres. ¿Qué responsabilidad tienen los padres y representantes? ¿Pueden ser imputados? Respóndeme, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Tienen mucha. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Te preguntaba sobre las raíces de esta violencia desmedida. Está en el hogar. ¿Qué responsabilidad tienen los padres y representantes? ¿Pueden ser imputados también los padres y representantes por estos casos de violencia? Obviamente. ¿Por qué? Porque, fíjate, un niño, porque alguien de 14 años, claro, ¿qué pudiéramos decir? Es un preadolescente, un adolescente, pero tiene todavía rasgos infantiles, obviamente, ¿no? Si no es en su casa, vamos a decir así, educado, formado en valores, en donde tú debes evitar cometer estos hechos. Yo estoy seguro que en tu caso, en mi caso, no recuerdo en primaria, de kinder a sexto grado, haber tenido un incidente con algún compañero que no fuese algo banal en el momento, de un reclamo de palabra por algún tema, pero nunca, para hablar de los años 60, 70, llegamos a circunstancias como las que estamos acá narrando, ¿verdad? Entonces yo creo que el caso en mi hogar, vamos a hablar, ¿qué se me enseñaba? No solo a comportarse bien dentro y fuera del salón de clase, sino a estudiar, a la solidaridad, a valorar a tus compañeros, a compartir un alimento en algún momento, a ser buenos compañeros en el recreo, venirnos juntos caminando. Yo estudiaba en el colegio Simón Bolívar, un colegio privado allá del Tigre, quedaba cerca de la Plaza Bolívar. Y nosotros nos veníamos caminando en grupo, fíjate, en grupo, desde ese colegio que quedaba cerca de la Plaza Bolívar hasta casualmente la calle Bolívar, donde casi todos vivíamos los compañeritos, pues. Y era una solidaridad hermosa, donde, mira, de manera aislada, oye bien, aislada, eso era algo excepcional. Podía ocurrir una pelea que no llegaba más, pero nunca dentro del salón de clase. Sí. Nunca. Frente a los compañeros, era en todo caso afuera y no llegaba, te repito, era algo muy insignificante. Sí. Entonces, obviamente, fíjate, hay un detalle. Yo diría, ¿por qué hay que atender esto rápido? Porque si las conductas no se atienden a tiempo, los actos pueden culminar ¿en qué? En delitos mucho más graves que pudieran ser violencia de género a futuro, ¿verdad? Porque tú estás potencialmente formando en lo negativo a un femicida que actúe así de esa forma. O alguien que luego se dedique al robo, a las lesiones o hasta el homicidio. ¿Por qué? Porque esos son los valores que te van quedando en tu psiquis. Fíjate, las cosas más importantes que yo aprendí en mi vida, ¿cuándo las aprendí? De niño y de joven. Yo estoy seguro que todos los que estamos a la edad que tenemos, yo cumpliré 60 en septiembre, que venimos de esa generación de oro para mí, maravillosa, que nacimos en los años 60, que nos formamos en los años 70, con los valores de la paz, de la solidaridad, de la lucha, de la rebelión, de los sueños por un mundo mejor. Oye, es lo que tenemos que inculcar. Entonces yo diría que a la par de sancionar, yo estoy a favor de una campaña nacional en pro de los valores. Y te voy a dar una información. Así como yo he instruido a los fiscales superiores a atender de manera sancionatoria estos hechos, también estamos haciendo cruzadas en todos los planteles. O sea, imagínate el fiscal superior más los fiscales
del Ministerio Público en los estados, haciendo foros, charlas con los directores, con los niños. Ya hemos hecho en varios estados y haremos un balance importante en su momento de las conclusiones de esto que estamos haciendo. Pero el Ministerio Público está desplegado en la parte preventiva también, informando de lo que es la ley de niños, niñas, adolescentes, la responsabilidad penal, lo que significan los valores humanos de solidaridad, de fraternidad, de compañerismo, de paz. Entonces, eso está dando un resultado importante, porque siendo que esto es un momento donde se ha sensibilizado el tema. Sí. Hemos logrado impactar, así como lo hicimos en algún momento también con el tema de la violencia de género, que era un tema archivado en la antigua gestión, en la anterior gestión. Este era un tema que no tenía mayor repercusión. Entonces, ¿cómo es posible que no va a tener repercusión la violencia de género que puede culminar con femicidio? Entonces nosotros, no sé si recuerdas, comenzamos a visibilizar esos casos, a sancionar de manera muy dura, con penas, ya hay condenas de 30 años, de 29 años, y eso ha ido bajando. ¿Por qué? Y obviamente porque cuando tú colocas un tema de este nivel en la atención pública nacional, judicializando, por eso tú decías al principio del programa el prestigio que tiene el Ministerio Público. ¿Por qué tiene ese prestigio? Eso no es de gratis, porque nosotros hemos recuperado una institución clave para la democracia, para la paz, para la estabilidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lidera la acción penal, tiene a su, vamos a decir, a su orden los órganos auxiliares de justicia, que son los órganos policiales, para prevenir violaciones de derechos humanos y sancionarlas, para prevenir delitos contra las personas, contra la propiedad privada, contra la dignidad humana, la defensa de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad. Es decir, es un abanico tan grande que te permite poner orden. Yo creo que eso ha sido muy importante, ¿no? Una sociedad donde tú no pongas orden, donde se quiera reinar la anarquía o el caos, obviamente tú lo sabes, marcha hacia su destrucción. Señor fiscal, quiero que nos concentremos en las sanciones. ¿De qué manera puede ser sancionado un adolescente, un director de una institución, un profesor? ¿De qué manera pueden ser sancionados los padres y representantes? Bueno, mira, ¿qué establece la ley actual y la ley y el proyecto de ley que vas a presentar? Pero me responde cuando regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Fiscal, ¿cuáles son las sanciones? Bueno, ¿Qué establece la ley? Voy por parte, vamos a decir. El sujeto agresor, el que comete el hecho punible, es por comisión, él está cometiendo el hecho punible. En este caso, de lesiones, dependiendo las mismas, claro, que pueden ser leves, pueden ser graves, pueden ser gravísimas. Y cuando solo es violencia psicológica también. Obviamente, pero imagínate tú la inducción al suicidio. Imagínate que uno de estos jóvenes finalmente, luego de tanto acoso, se suicide. ¿Qué penas establece la ley? Son penas de privativa de libertad. Sí. Si estamos hablando de lesiones gravísimas o aunque de sea menor al suicidio, pero escucha, tenemos la ley, como te expliqué, cuando tienes más de 14 años, es diferente porque puede ser sujeto de judicialización. Ya no lo hemos hecho. Ya te comenté que al menos en 7 casos de los que estamos trabajando, estamos hablando de penas en momento real. ¿De cuánto tiempo? No, pero en el caso de las imputaciones son sin privativa porque casi todas han sido de lesiones leves, pero ya va, te hablé de una inducción al suicidio, imagínate, que culmine, oye, allá hay privativa. Privativa de libertad. Obviamente, pero entonces vamos por el otro lado. Las autoridades. Padres y representantes de autoridades, por omisión. ¿Qué penas establece? Bueno, igualmente la imputación, estar sujeto a una investigación penal y dependiendo de la gravedad del hecho, si estamos hablando de alguien
que por la golpiza terminó siendo asesinado, ¿tú te imaginas? O sea, ¿qué están esperando aquí las autoridades escolares? Que uno de estos jóvenes termine por la paliza prácticamente lesiones irreversibles que culminen con la muerte. Es lo que queremos evitar, ¿no es así? Y por eso es que estamos haciendo esta campaña que tiene que entenderse, y por eso la consigna nuestra ha calado mucho también. Sancionar es prevenir. ¿Por qué? Mira, eso lo decía Ulpiano, los grandes tratadistas del derecho, los grandes estudiosos de lo que implican los procesos penales. No puede haber, obviamente, una sanción si previamente no ha habido la comisión de un hecho punible. Y tú lo has ido aquí desglosando como periodista. Yo he tratado de la manera más, estoy tratando de ser lo más coloquial para que un público masivo como el que ve y oye tu programa nos entienda, ¿no? ¿Cómo denunciar estos casos? Mira, es que se denuncian ya en sede fiscal. Aparte de lo que ya se conoce de manera pública y comunicacional, se denuncian en el Ministerio Público. Nosotros tenemos oficinas de atención a las víctimas en todo el territorio nacional. Y te aseguro algo, ya la gente desde hace tiempo tiene la confianza en denunciar. Antes había una desconfianza en denunciar. La gente desconfiaba porque, ¿para qué voy a denunciar? Si no se va a hacer si nada. no se va a hacer nada. No, ahorita no. Ahorita dicen, sí voy a denunciar porque la persona va a ir detenida. Se va a hacer justicia. Yo creo que es esa sensación positiva que hay ahora. Tenemos que aprovecharla de manera correcta para salir adelante. ¿Qué se ha hecho contra la violencia doméstica desde la Fiscalía? Ese otro ¿Se ha incrementado la violencia doméstica? ¿Ha disminuido? Ese otro tema importante, fíjate. Nosotros, como te dije, el pasado 7 de abril presentamos nuestro informe anual. Y allí yo hablé que el año pasado, por ejemplo, año 2021, nosotros logramos captar 7.498 imputaciones y se presentaron 8.454 acusaciones por delitos de violencia contra las mujeres. O sea, ha habido mano dura, tiene que haberla. Con respecto al delito de femicidio, durante el año 2021, ingresaron 209 causas por este delito y se presentaron 204 acusaciones. ¿Qué te dice aquí? O sea, que hay una actuación en tiempo real, ¿verdad? Importante. En el mes de septiembre pasado inauguramos la nueva sede del Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Delitos de Violencia de Género. Queda en la avenida Urdaneta de Caracas. Invito a todas las personas que tengan algún caso similar que puedan acercarse a esta nueva unidad. Y bueno, lo que buscamos es hacer valer la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y afines. En tal sentido, nosotros tenemos expertos, Chemel, fiscales especializados, psicólogos, asesores, que le van a brindar un apoyo totalmente gratuito y de calidad a quienes sean víctimas de este flagelo. Que a diferencia de otros países del hemisferio occidental, México, Perú, Colombia, Chile, incluso en Europa tenemos el caso de España, ese tipo de delitos prolifera sin que haya una verdadera cultura sancionatoria. Nosotros acá en Venezuela yo creo que hemos dado un paso adelante muy importante y en este sentido vamos a seguir trabajando porque obviamente son temas que vinculan a la familia. Yo quiero dejar esto muy claro en este programa. Yo soy un defensor totalmente, vamos a decir así, irreductible de la familia como el verdadero pilar de la civilización. No la destrucción de la familia como alguna gente quiere. Desde los Illuminati hasta los grandes dueños invisibles del Banco Federal,
de la Reserva Federal Reserva estadounidense y su familia, que no sabremos nunca los nombres reales de quiénes pueden ser, pero ya algunos nombres han salido a flote. Los grandes, vamos a decir así, transculturizadores que ahora, desde las comiquitas, fíjate tú, lo que falta ahora es que en las comiquitas, las llamadas comiquitas, te vean como normal a un asesino. Sí. Porque es que los antivalores están llegando a un nivel tal que buscan disolver la familia. ¿Qué se puede hacer en esos casos donde buscan se disolver la familia? Entonces, estimula la violación, la se está agresión, la viendo violencia? La serie, mira, hay series, hay canciones. ¿Es posible ¿Tú has responsabilizar a las escuchado? redes sociales? ¿Es posible imputar Es que ¿por qué no? ¿Acaso a los que promueven ese tipo de hechos? Mira, el hecho de que tú tengas la profesión de periodista no te hace con inmunidad para hacer lo que te da la gana. El hecho de que seas abogado tampoco te da inmunidad para hacer lo que te da la gana, ni médico, ni cualquier Porque profesión pueden ser imputados. que pueda tener. Los géneros musicales bueno, yo te como estoy el hablando de la reggaetón. música. Como el Fíjate, reggaetón. ¿cómo es posible que en la época nuestra la música no era solo la instrumentación, donde tú veías Oye, un arte, un talento? No, dame un minuto sino era la letra. para ir a comerciales La letra. y seguimos con esto. ¿Cuáles con son las este tema. letras ahora? Eso. Vamos a hablar de eso. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Le preguntaba, señor fiscal, hay una cultura de la violencia, de la violación, géneros musicales cuyas letras lo que hacen es promover la violencia sexual. Bueno, pero O se debilita, se reduce a la animalidad, la condición sexual del hombre. El desarrollo que te iba dando sobre cómo ha ido involucionando con el paso de los tiempos, de los años, de las décadas, el tema de los valores de formación de un niño, de un joven, de un adolescente, de un adulto. En nuestra época, hablar de la paz, del respeto al padre, a la madre, la veneración a la familia, por eso es que yo insisto. El amor. El amor, obviamente. Sublimación. Todos estos temas, incluso a la lucha, a la rebelión con causa, ser un rebelde con causa, los sueños de libertad. Igualdad. Oye, por Dios, mira, eso tiene que estar ahora. Más que nunca. En la primera línea de formación del ser humano. No es la retaguardia. Entonces, ¿qué es lo que se ha querido imponer? La disolución de la familia, que es lo que te estoy diciendo. La disolución de la familia como núcleo de la civilización. Si no hay familia, hermano, no hay nada. La destrucción de la subjetividad Entonces, humana. fíjate, yo he escuchado de personas que me han comentado que hay hijos de 20, 20 y pico de años que dicen, oye, mira, mi papá ya estuvo conmigo en la adolescencia, yo me voy. ¿Para dónde te vas? No, yo me voy. Y mi papá y mi mamá, si están enfermos, están viejitos, que se las arreglen ellos ya. ¿Cómo puede ser calificada una juventud que se le enseñe eso? ¿Por qué están ellos pensando eso? Porque algo ocurrió en una enseñanza interna o externa para que culminaran hablando de esa manera. Entonces, de allí tú lo sacas en todo. Esto está teniendo más poder que la familia. Bueno, pero entonces tenemos, nosotros, los que pensamos a favor del amor, de la paz, de la familia, de los valores espirituales y morales, somos más. Yo siempre pienso que somos más. Porque para mí, detrás de todos estos antivalores, hay un poder transnacional tremendo que busca someter al mundo sin necesidad de guerras, de lanzar misiles, bombas químicas, sino a través de la disolución de la familia, de la pareja, del hogar, del amor. De los sentimientos. De todo eso, claro, creando entonces personas sin empatía de ningún tipo, donde tú, un compañerito de clase, como decíamos al principio del programa, si te quitó este vaso de aquí y lo puso por acá, o porque hable de tal o cual manera, o porque pueda tener un color diferente al tuyo, entonces tú lo golpeas, tú lo maltratas y tú lo haces que se vaya del colegio. Pero
y volviendo al tema del amor, la disolución incluso de las relaciones de pareja, ¿para qué finalmente? Para someter, como te dije, de manera opresiva al mundo, sacar más dinero. Eso tiene un fin al final mercenario del dinero. Entonces utilizan, como te dije, desde pequeño las comiquitas. Ya las comiquitas no son las mismas que uno veía de niño. Han cambiado totalmente con antivalores terribles. La música, utilizan la música, el arte, ¿para qué? Ya no es la poesía, como te decía yo, ya no son letras de cantautores, de trovadores, no de la época medieval, de lo que uno vivió y conoció, incluso en los años 30, 40, 50 también eso existió, no solamente en los 60 y los 70, donde era tan importante la música, el instrumento, como la letra, lo que te decía en el anterior segmento. Entonces eso formaba a un ciudadano, hay gente que se inspiró, mira, a tener una carrera, a tener un hogar, a tener una manera de ver la vida por una canción, porque lo inspiró y todavía lo sigue inspirando. Uno sigue escuchando canciones que hace 20, 30 años pudo haber oído porque te motivan a una vida mejor. Ahora, mira lo que tú notas ahora en canciones de las llamadas letras del género urbano, ahora la llaman, del reggaetón. Todas incitan a la violación, a la infidelidad, a la crueldad, al incesto, incluso al crimen indirectamente, incluso en los videos. La violación. En los videos tú lo notas, ¿no? Entonces, pero yo creo que frente a eso hay rechazo también. Así como habrá gente que queda captada y se volverá loca como dicen, ¿no? Cuando escuchen esa música pierden los tapones. Habemos personas que reaccionamos frente a eso y sabemos que eso tiene un concepto altamente estudiado. Eso no es casual. Porque fíjate tú, ¿cómo tú le vas a dar a un pirata de carretera como esto cuyas letras pareciera que le hace un orate, un demente? Sí. Autor del año, o sea, creador del año. Malandro del año. ¿Cómo puede ser eso? Eso tiene un objetivo y entonces le dan los primeros premios. Te das cuenta que no es casual. Sí. Entonces yo creo que al final es una lucha, un debate. Una industria. Es una lucha y un debate, mira, del bien y del mal. O sea, volvemos a lo mismo, de los principios de la civilización. Eso es lo que nos va a mantener vivos. La lucha, por ejemplo, por preservar el medio ambiente. Los mismos enemigos de lo que estamos hablando, de la niñez, de la familia, de todo lo hermoso que da la vida, son los enemigos del medio ambiente. ¿Tú no te has dado cuenta cómo las grandes transnacionales de las industrias odian a la naturaleza, talan árboles, dañan el ecosistema, los ríos, las aguas? Contaminan. Bueno, pero también habemos un grupo muy grande que estamos luchando en contra de ellos, porque al final, si tú destruyes la naturaleza, se acaba la especie humana. Pero esto tiene que ser un esfuerzo compartido, común, articulado, no solamente entre la sociedad y la Fiscalía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ecosocialismo. Es que en la ley que nosotros hemos presentado está todo... ¿De qué manera articularse? Los medios de comunicación. Principalmente el Ministerio de Educación, los medios de comunicación, obviamente, el sistema de justicia, para prevenir desde la escuela con esta gran campaña a favor de los valores. Yo hago un llamado a la Asamblea Nacional que tome en cuenta esta ley que nosotros hemos presentado para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes, porque es un punto de partida para que otros temas colaterales que tienen que ver con la defensa, la dignidad humana, sus banderas sean levantadas con fuerza en nuestro país y estemos a la vanguardia. Yo creo que eso es lo importante. Venezuela en este momento está a la vanguardia de estas luchas. Luchas en favor de la mujer, lucha en favor de los niños, niñas, adolescentes, lucha en favor de los animales, de la fauna, del medio ambiente, de los más débiles y vulnerables, de los ancianos, la defensa de la familia. Y créeme que el Ministerio Público va a colocar su grano de arena, de alerta, pero al mismo tiempo de sanción, de prevención, para que todo esto que hemos conversado en tu programa el día de hoy
sea parte del debate positivo de la sociedad y que evitemos homicidios, evitemos femicidios, evitemos agresiones, violencia, evitemos crímenes y seamos una Venezuela mejor. Bueno, señor fiscal, muchísimas gracias por este análisis situacional. Yo creo que ha sido muy útil para nuestra audiencia y espero que te coloques al frente de esta campaña. Así va a ser. Estamos al frente y seguiremos al frente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la libertad, la democracia y la reconciliación. Hasta pronto.